oportunidad de tener este recurso allí disponible para las personas que no puedan asistir y también para los chicos que quieran volver a ver la grabación. Perdón, por aquí voy a aceptar algunas personas que están pendientes. All right, good. Listo, entonces como lo dije hace un momento, chicos, vamos a dar inicio y hoy vamos entonces a realizar nuestra segunda sesión sincrónica. Vamos a trabajar el primer componente formativo que se llama Help Me Please, es decir, en español, ayúdame por favor. Este componente formativo y todas las temáticas las pueden encontrar en la plataforma Sayuna. De hecho, esta mañana, desde la mañana, la plataforma ha estado fallando bastante, pero ya hace un ratico he intentado y he podido ingresar. Entonces ya ustedes pueden explorar ese material de apoyo porque la plataforma ya está disponible y está trabajando de manera normal. ¿Qué vamos a trabajar en esta sesión? El componente número 1, entonces vamos a revisar las siguientes temáticas. Vamos a ver el módulo 1 que se llama Please, Where is the Bank? Es decir, vamos a aprender a indicar direcciones. Para ello también vamos a ver las preposiciones del lugar, Where are you? Que creo que ustedes ya la vieron como en el nivel 1 o 2. Se ven las preposiciones del lugar, vamos a recordarlas. Vamos a ver también los lugares de la ciudad, también importantísimo, si ustedes quieren generar una dirección, indicar una dirección, pues es importante que sepan esos lugares que componen la ciudad. Vamos a trabajar algo de gramática y en la gramática vamos a recordar el presente simple, que ustedes también ya lo vieron en los niveles previos, y el presente progresivos, que son dos estructuras gramaticales, me sirven precisamente para conjugar verbos. Entonces vamos a recordar en qué consiste cada uno, las diferencias y algunos ejercicios para que ustedes refresquen esos conocimientos acerca de estas dos estructuras gramaticales. También tenemos un cuarto módulo que se llama there be, es decir, el verbo haber en inglés, que es el there is y el there are. Y por último, hay un módulo que se llama question words, WH, estas palabras que me sirven a mí para crear preguntas, y verbos modales, en este caso, dos verbos modales, el can y el could. ¿Listo? Entonces, toda esta temática ustedes la encuentran en la plataforma, ahí ya está disponible. Sin embargo, pues voy a hacer la explicación de esa temática. ¿Listo? Hoy no vamos a alcanzar a ver todo, creería que vamos a trabajar hasta el módulo 3 y el jueves que tenemos nuevamente sesión, trabajamos entonces el módulo 4 y 5 y hago la explicación de la primera actividad de aprendizaje, que en este caso es un test. Muy bien, entonces vamos a ir explorando el primer módulo que se llama Indicando Direcciones. Please, where is the bank? Ya sabemos que la palabra where indica dónde queda o dónde está el banco. Vamos a revisar por aquí algunos lugares de la ciudad que les van a servir a ustedes para esta temática. School, tenemos aquí la escuela o el colegio. School, no decimos school, sino school. Post office, que es la oficina de correos. The hospital, que es el hospital, se lee como con una J al inicio. Bank, que es el banco. The fire station, que es la estación de bomberos. The supermarket, el supermercado. Gym, el gimnasio. Stadium, que es el estadio. The parking lot, que es un parqueadero. Circus, el circo. The restaurant, el restaurante. The hotel, el hotel. The airport, el aeropuerto. Museum, el museo. Library, que no es librería, sino biblioteca. La librería es bookstore. Church, que significa o traduce iglesia en español. Para mencionar ciudad decimos city y para un pueblo, un municipio decimos town, algo mucho más pequeño, la ciudad más grande, más avanzada, industria. Listo, entonces aquí hay algunos de los lugares de la ciudad que les van a servir para este ejercicio. Muy bien, voy a compartir pantalla para mostrarles en dónde encuentran esta información.
Muy bien, entonces aquí estamos en el curso, ya la plataforma está en funcionamiento. ¿Qué hacen ustedes, chicos? Entonces, ingresan y encontramos por acá en la plataforma, en esta sección que se llama Actividades de Aprendizaje Guía, ahí van a encontrar los 3 componentes. El que estamos trabajando en este momento es el componente número 1, Help Me Please. Entonces hacemos clic allí. Luego hacemos clic en este cuadrito rojo para poder acceder a esta temática. ¿Listo? Entonces, acá tenemos este primer módulo indicando direcciones. ¿Listo? Entonces, aquí van a encontrar más vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad que les estaba mencionando hace un momento. Entonces, tenemos aquí avenida. Avenue. Avenue. Ahí tenemos también la opción de escuchar la pronunciación. Bakery. Bakery, que es panadería. Bank. Bank, ya lo vimos. Barbershop. Barbershop, que es barbería. Bookstore. Bookstore, librería. Cake shop. Cake shop, pastelería. Cinema. Movies. Podemos decir cinema o podemos decir movies. I go to the movies quiere decir yo voy al cine. Fire station. Fire station, que ya lo vimos también. Gym. Gym. Hospital. Hospital. Library. Library, biblioteca. Mall. Mall. Police station. Police station. Post office. Post office. Restaurant. Restaurant. School. School. Shoe shop. Shoe shop, que es la zapatería. Shop. Shop es una tienda. Street. Street es calle. Recuerden, avenue es avenida. Street es calle. Supermarket. Supermarket. Theater. Theater. University. University. Listo. Entonces ahí van a encontrar un banco de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad. Por acá hay algunos ejemplos en conversaciones relacionados con, pues cuando alguien le pregunta a otra persona por una dirección. Aquí alguien está tratando de ingresar. Muy bien. Listo, entonces, la pregunta generalmente para llegar a algún lugar se utiliza con la palabra where, ¿cierto? Con la question word, where. Where is that? Entonces, ya sabiendo este vocabulario, podemos hacer uso de esa palabra, ¿cierto? De hacer esa pregunta para, pues, lograr llegar a una ubicación, ¿cierto? Where is the bank? Where is the museum? Where is the police station? Where is the hospital? Where is the library? Es decir, cuando utilizan where, pues la respuesta va a ser un lugar porque traduce dónde. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Debemos responder de la siguiente manera. Debemos ubicar un sujeto, un verbo, en este caso vamos a utilizar el verbo to be porque estamos hablando de ubicación. Debemos también utilizar una preposición del lugar. Ustedes las preposiciones de lugares ya las vieron, ahorita las vamos a recordar. Y el complemento, pues, es el resto de la oración, ¿cierto? Entonces, where is the bank? ¿Dónde está el banco? Entonces, yo puedo decir que el banco, the bank is, o the museum is next to the post office. El museo está al lado de la oficina de correo postal. Entonces, es importante que sepamos ese vocabulario que les acabo de mencionar, que son los lugares de la ciudad, y que identifiquemos cómo preguntar por un lugar en la ciudad, que sería con el where. Muy bien, acá tenemos algunas respuestas. Where is the restaurant? The restaurant is in front of the theater. Entonces acá tenemos una preposición. In front of quiere decir al frente de. Por acá tenemos next to. Next to quiere decir al lado de. Across quiere decir del otro lado o cruzando la calle, por ejemplo, al otro lado de la calle. Listo, por acá tenemos otros ejemplos. Está between. Between, ¿qué significa? En medio de o entre. También puede ser. El carro está entre el parqueadero y la floristería. Entonces, between lo utilizo para hacer referencia a dos lugares más.
Across ya lo vimos. Bueno, vamos a revisar otras preposiciones. Acá al final van a encontrar una actividad didáctica. Siempre al final de cada módulo, después de que ustedes estudian una temática, en este caso, por ejemplo, los lugares de la ciudad, van a encontrar una actividad que pueden desarrollar, pueden realizar varias veces, los intentos son ilimitados y no son calificables. Esta actividad no es calificable, esta actividad es solamente para que ustedes practiquen esta temática. Entonces dicen, giving directions to places, indicando direcciones o dando direcciones de lugares. ¿Qué deben hacer aquí? Entonces deben seleccionar la ubicación correspondiente a cada una de estas oraciones de acuerdo a este mapa. Miren, acá tenemos el mapa. Y tenemos también un audio. Este es un ejercicio de listening. Entonces reproducen el audio. 1. It's between the bank and the theater. It's between the bank 2. and the It's theater. across the street. Listo, entonces deben revisar qué está en medio del banco y del teatro. Entonces vienen y miran el mapa y revisan qué está en medio del banco y del teatro. Y de esa manera entonces responden de acuerdo a ese mapa, a esas ubicaciones, escogen la respuesta correcta. Todas son de selección múltiple, the museum, the gym, the hospital, the restaurant, and the post office. ¿Listo? Si se equivocan, no importa, pueden volver a hacer el ejercicio, ya que los intentos pues son ilimitados. Al final, hacen clic en verificar respuestas, verify answers. Listo, eso en el primer módulo. Vamos ahora a revisar las preposiciones del lugar. Ustedes ya se saben las preposiciones del lugar, ya las vieron. Sin embargo, pues vamos a recordarlas, ¿sí? Para quienes no tienen muy en cuenta este tema. Las preposiciones del lugar son aquellas palabras que me pueden servir a mí para indicar en dónde se encuentra ubicado un elemento. Ese elemento puede ser un objeto, puede ser un lugar, de hecho también puede ser una persona. Entonces, las utilizamos precisamente para eso. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Chris is in the police station. Chris está en la estación de policía. Entonces, la preposición in traduce en. Utilizamos in cuando ese elemento está dentro de otro elemento. ¿Listo? In significa en cuando el elemento está dentro de algo. ¿Sí? En este caso, estamos hablando que Chris está en la estación de policía. Chris is in the police station. Muy bien, tenemos at. Esta también es una preposición del lugar. At la utilizamos, digamos, cuando estamos hablando de algo ya mucho más específico y puede traducirse como en, al lado de o junto a. Marley is at home. Marley está en casa. ¿Sí? Entonces no decimos in home, sino at home, porque estamos hablando de algo mucho más específico que es el hogar, la casa. Tenemos la preposición next to. Next to quiere decir al lado de. The baby is next to the chair. Si revisamos la fotografía, aquí podemos observar que estamos hablando de un elemento que está al lado de otro, en este caso del bebé. The baby is next to the chair. Está al lado de la silla. La preposición on también es una preposición del lugar de hecho y traduce encima de o sobre, pero debe haber contacto entre estos elementos. Aquí tenemos un plato y tenemos una mesa. The plate is on the table. Utilizamos on porque está encima de la mesa, pero hay contacto entre estas dos. Es decir, el plato se está apoyando en la mesa. Behind quiere decir detrás, esto traduce en español. The girl is behind the desk. La chica está detrás del escritorio. Between, que quiere decir en medio o entre, se puede traducir de las dos maneras. The theater is between the bakery and the post office. El teatro está entre o en medio de la panadería y la oficina de correos. Entonces aquí utilizamos la preposición between. Un tip de pronunciación es que cuando tenemos una palabra que tiene doble E, normalmente se lee como una I, between. Y cuando hay doble O, se lee como U. Por ejemplo, Facebook o book, la palabra book también.
Tenemos la preposición del lugar in front of. Esto quiere decir al frente de. Juror, it's in front of the house. Al frente de, o también hay personas que lo traducen como delante de. Across, que lo vimos hace un momento, across, al otro lado de, o al cruzar, o cruzando la calle. Across. A veces también podemos utilizar across from como preposición del lugar. Under, under traduce debajo de. The girl is under the table. La niña está debajo de la mesa. Under quiere decir debajo. Opposite quiere decir el lado opuesto o del otro lado. ¿Listo? Entonces también es una preposición del lugar porque me indica la ubicación de un elemento. Entonces si vemos el mapa, la panadería está del otro lado de la barbería o al lado opuesto de la barbería. De esa manera se puede traducir. Above quiere decir sobre, pero es diferente a on. On lo utilizo cuando se está apoyando un elemento sobre otro, cuando hablábamos del plato sobre la mesa. Pero aquí no, aquí estamos hablando de un avión que vuela sobre las nubes, entonces no se está apoyando en las nubes, simplemente pasa por encima o sobre las nubes. ¿Listo? Entonces aquí no utilizamos on porque no se está apoyando, sino que está arriba sin apoyarse. Above, que es la preposición sobre o arriba de. Y below, que quiere decir por debajo de. Recuerden que under es debajo y below, y lo utilizamos under cuando hay contacto entre esos dos elementos. Below debe haber un espacio entre los dos elementos. Por ejemplo, aquí el río corre debajo del puente, pero no hay contacto entre el puente y el río como tal, ¿cierto? Pasa por debajo, por eso se traduce por debajo y no debajo de. Below. ¿Listo? Esas son algunas de las preposiciones del lugar que de hecho pues ustedes ya las vieron. Estamos haciendo aquí un repaso. Generalmente las preposiciones del lugar se ubican justo después del verbo principal. Entonces deben revisar la oración, identificar el verbo y de esa manera ubicar también la preposición. Miremos algunos ejemplos. Paul is in the bank. Aquí el verbo es el to be, porque estamos hablando de el ser o el estar en este caso. Paul está en el banco, in the bank. Y la preposición es in the bank. The chair is next to the table. ¿Sí? Entonces miremos cuál es el verbo. El verbo es el is porque estamos hablando del verbo to be. Y la preposición va justo después del verbo next to. The computer is on the desk. On the desk, aquí en este caso tendríamos la preposición también después del verbo to be. Muy bien, acá hay algunos elementos, ¿sí? Que se pueden ubicar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos acá the poster is behind the bed. El afiche está detrás de la cama. Por acá tenemos, the school bag is on the table. Es decir, la mochila o el morral, podemos traducirlo de esa manera, está sobre la mesa. ¿Listo? Entonces ahí pueden hacer este ejercicio. ¿Sí? Acá al final del módulo van a encontrar un ejercicio que les va a permitir pues practicar esta temática. ¿Listo? Yo sé que algunos pues ya la tienen muy clara, otros están recordando. Estos ejercicios, recuerden, no son calificables, tampoco hay que enviarlos. Algunas personas le toman captura y me los envían, pero pues no es obligatorio, no es necesario porque pues no les va a generar una calificación. ¿Qué deben hacer aquí, chicos? Miren, usar las preposiciones y ubicarlas de acuerdo a la imagen, ¿sí? Cada oración tiene su imagen y lo que deben hacer es identificar entonces cuál es esa preposición y ubicarla. Entonces, miren la imagen. Aquí pueden hacer clic para revisar la imagen. Acá hay una mochila con unos elementos. Dice, the pencil is the school bag. Entonces, ¿dónde está el lápiz de acuerdo a la imagen? Where is the pencil? Y nos dan como referente otro elemento que es la mochila, school bag. Entonces, ustedes deben identificar, en este caso, ¿dónde estaría el lápiz? ¿Cuál sería la respuesta?
In front of, next to, behind, in, or on. ¿Cuál creen ustedes? In. Very good, muy bien. In. ¿Por qué in? Porque está dentro de la mochila. Muy bien, excelente. Gracias por tu respuesta. Porque está dentro. Si vemos la imagen, está dentro. No está ni al lado, ni debajo, ni encima. Está dentro. Y lo mismo hacen con las otras imágenes. Por ejemplo, the vase is the table. En donde está el jarrón respecto a la mesa. Lo mismo por acá. Con el gato respecto al balón. The cat is the ball. The girl is the house. The dog is, preposition, the tree. ¿Listo? Entonces simplemente es arrastrar la preposición y por último verificar las respuestas. Muy bien, ahí tenemos las preposiciones del lugar. Perfecto. Por aquí, ¿hay alguna pregunta? Is there any question, guys, from you? Everything is clear. Me pueden escribir en el chat también. ¿Me están entendiendo? Voy a revisar por aquí el chat a ver si hay alguna pregunta. Bueno, creo que todo está claro. Perfecto. Por aquí les voy a dejar un ejercicio que lo pueden hacer en casa. Y es un ejercicio que les va a permitir practicar este tema. Este tema es bastante fácil. Sin embargo, pues es de práctica. Entonces, acá es una plataforma que se llama Wordwall y tiene algunas interactivas que permiten practicar diferentes temáticas. En este caso, lo que deben hacer es identificar cuál es la preposición correcta en cada una de las oraciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, where is Max? Estamos hablando del perro. ¿Dónde está el perro? Siempre nos vamos a referir a ese elemento como it. ¿Listo? It is. Y en este caso vamos a revisar cuál sería la preposición. Si vemos la imagen está debajo, ¿cierto? Respecto a la mesa. It is under the table. ¿Listo? Entonces ahí se los compartí, se los voy a compartir en el chat, creo que ya se los envié. Y ahí vamos a poder practicar esta temática, ¿listo? Entonces, para quien lo quiera desarrollar, también lo voy a enviar al grupo en WhatsApp y ahí pueden practicar. Listo, muy bien. Vamos a ir avanzando por acá. Ya vimos entonces los lugares de la ciudad, vimos las preposiciones del lugar, ¿sí? Cómo preguntar por un lugar con la WH where. Vamos ahora con un poquito de gramática. Ya ustedes también trabajaron el presente simple y el presente progresivo, sin embargo, lo vamos a recordar. Entonces, el presente simple es una estructura gramatical o un tiempo verbal, ¿sí? Que lo utilizamos para hablar de situaciones que ocurren en nuestro presente, que pueden ser permanentes, ¿sí? Que pueden hacer parte de una rutina, que pueden hacer parte de un hábito, de costumbres. Por eso cuando nosotros hablamos de gustos o de actividades que hacemos de manera frecuente, utilizamos el presente simple. The present simple or the simple present is the same. Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, the sun shines in the sky. El sol brilla en el cielo. Esto simplemente es un hecho permanente, ¿sí? No hace parte de una rutina, ni es un hábito, ni un gusto. Simplemente es una verdad. El sol brilla en el cielo. The baby eats every 4 hours. El bebé come cada 4 horas. Eso ya hace parte de una rutina o de un hábito. Charles walks in the park. Charles camina en el parque. Luis drinks a soda. Luis bebe un refresco. Mary and Leo play tennis. Mary y Leo juegan tenis. We swim in the river. Nosotros nadamos en el río. Erika works in a shopping mall. Erika trabaja en un centro comercial. Si ustedes observan, algo pasa con los verbos, ¿sí? Ya ustedes en el nivel 3 identifican los verbos.
¿Qué pasa con los verbos? Pues que en tercera persona, es decir, cuando estamos hablando de él o de ella, el verbo cambia. Si ustedes se fijan aquí en the baby, utilizamos el verbo eat, pero al verbo eat se le agregó S. Y al verbo walk, en este caso que es el verbo caminar, se le agregó también S. ¿Por qué ocurre eso? ¿Me recuerdan qué pasa ahí? Porque son en terceras personas. Porque estamos hablando de una tercera persona y aparte estamos haciendo una afirmación. ¿Listo? Esto solo ocurre cuando hacemos afirmaciones. ¿Listo? En las negaciones y en las preguntas no es necesario aplicar estas reglas. ¿Listo? Entonces vamos a recordar. ¿Cómo hacer una oración afirmativa en presente simple? ¿Qué necesito? Necesito un sujeto, es decir, quien realice la acción. Un verbo, ya ustedes se saben muchos verbos, hay que seguir aprendiéndolos. Entonces necesitamos un verbo. Y un complemento. El complemento es simplemente lo que acompaña a ese sujeto y a ese verbo. Es el resto de la oración. Como lo vimos acá, Charles drinks a soda. Charles bebe un refresco o una soda. Eso es una oración en presente simple. Y es afirmativa, por eso es que se le agrega S al verbo. Recuerden las reglas por allá en tercera persona de los verbos en presente simple. Ahora, ¿cómo hacemos una oración negativa? La oración negativa tiene la siguiente estructura. Necesitamos un sujeto, es decir, quien realiza la acción o en este caso quien no la hace. Y debemos utilizar un auxiliar. Recuerden que en el presente simple tenemos dos auxiliares, dos verbos auxiliares que son el do y el das, ¿cierto? Me sirven para hacer oraciones negativas y me sirven también para hacer preguntas. Entonces, en este caso, ¿de qué depende si utilizo el do o el das? ¿Quién me recuerda? Dependiendo de la tercera persona, cuando es he, she, y el resto de las personas utiliza el do. Muy bien, eso depende del sujeto. El sujeto es el que a mí me va a indicar si yo utilizo el do o utilizo el das. Es decir, el do me sirve para I, you, they, we. Y el das me sirve para la tercera persona del singular, que en este caso sería he, she, it. ¿Listo? Perfecto, gracias. Y como es una oración negativa, debo poner not. Ese not hace que la oración pues sea negativa, que el verbo esté en negación. Y el resto de la oración, que en este caso pues sería el verbo y el complemento, lo ubicamos allí para determinar pues precisamente esa negación. Charles does not drink a soda. Ahora, ese does not, recuerden que también yo lo puedo cambiar por doesn't. Y es lo mismo, es la abreviación. Yo puedo decir doesn't o puedo decir does not. Y cuando hacemos una pregunta, recuerden que el orden cambia. Ya no voy a poner en primer lugar el sujeto como lo hacía en la negación o en la afirmación. No, primero voy a ubicar el verbo auxiliar, que en este caso sería el do o el das. Recuerden que eso varía dependiendo del sujeto. Si el sujeto es she, por ejemplo, pues la oración debe iniciar con das. Pero si el sujeto es I, la oración debe iniciar con do. El verbo y el complemento. Does Charles drink a soda? ¿Bebe Charles un refresco? Y de esta manera entonces creo una pregunta en inglés. Entonces es muy importante empezar a identificar los sujetos, cuáles hacen parte de la primera, segunda y tercera persona y obviamente ubicar los verbos auxiliares que hacen parte de cada estructura gramatical. Como estamos hablando del presente simple, pues los verbos auxiliares son el do y el das. Aquí van a encontrar algunos ejemplos. Joel paints the house. We play soccer in the morning. Do you speak English? Leo doesn't study biology. ¿Listo? Entonces ahí van a encontrar tanto oraciones afirmativas como negativas y preguntas. Recuerden que en inglés solamente se utiliza un signo de pregunta y es al final. Por aquí les voy a recomendar estos dos diccionarios, Lingui.r, Word Reference, que son bastante interesantes porque les permite escuchar la pronunciación, revisar el significado de esa palabra, ¿sí? Tratar de no utilizar tanto Google Translate, sino utilizar estos dos diccionarios que están allí en la plataforma, son bien interesantes.
Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de las reglas para las variaciones en los verbos en tercera persona o las repasamos un poquito? Todo fue un repaso, porfa. Repaso, claro que sí. Listo, muy bien. Entonces, esto se va a aplicar, chicos, cuando la oración está en tercera persona, ¿sí? Es decir, he, she, it. Y cuando sea una oración afirmativa, ¿listo? Para las oraciones negativas y las preguntas, esto no aplica. Entonces, ¿qué pasa? Que a la mayoría de verbos se les va a agregar una S. Por eso ustedes vieron por aquí más arribita que algunos verbos, por ejemplo, el verbo dance, si ven, se le agregó una S, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está en tercera persona y es una afirmación. Entonces, la regla general es que a la mayoría de verbos se les agregue S. Pero, pues hay unos verbos que son excepción. Entonces, por ejemplo, hay verbos que terminan en ES, como verbos que terminan en O, en SH, en CH, en WS, en X, en Y y en Z. Cuando tengan esas terminaciones, las que estoy subrayando aquí, pues ustedes deben agregar ES. Ya no van a agregar solo la S, sino deben poner al final ES. Eso ocurre con el verbo go, ¿sí? Ya sabemos que el verbo go es el verbo ir. Entonces, ¿por qué cambia de go a goes? Se escribe goes, pero se pronuncia goes. Pues porque es una oración en tercera persona y es afirmativa. Jimmy goes to school. He goes to school. Es diferente decir, él va a la escuela, yo voy a la escuela. Yo voy a la escuela sería I go to school, porque es primera persona. También tenemos el verbo reach. He reaches the mark rapidly. Entonces, ahí como este verbo termina en CH, así como por ejemplo el verbo brush, que también termina en CH, aunque se terminan en SH, antes de la siguiente regla, es decir, de esta, SH. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos ES. Por acá tenemos el verbo pass, que tiene esta terminación de doble S. Cleo passes the exam with a good grade. El verbo cambia de pass con doble S, se le agrega ES al final, passes. Cuando los verbos también terminan en X, fix. Joe fixes the sticker on the notebook. En este caso, pues el verbo cumple con la regla que es que termina en X, entonces agrego ES al final. ¿Listo? Y así sucesivamente con los demás verbos. Por acá, revisemos la terminación Y, ¿listo? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si el verbo termina en Y o en Y, como ustedes lo quieran mencionar, pues se debe agregar, se debe cambiar esta Y por una I latina y agregar S. Pero eso depende de si antes de la Y hay una vocal o si hay una consonante. Recuerden que las consonantes son todas las letras del abecedario, ¿sí? La S, la H, la X. Y las vocales, pues son las vocales A, E, I, O, U. Entonces, antes de la Y deben revisar si hay una consonante o si hay una vocal. Si hay una consonante, como en el caso de carry, que quiere decir llevar o cargar, carry, o fly, que es el verbo volar, si ustedes se fijan, antes de la Y hay una R en este caso, y en el caso de fly hay una L. Entonces, en este caso sí se debe cambiar la Y por una I latina, y ahí sí le agregamos ES. Pero resulta que hay verbos como play, que es el verbo jugar, o tocar un instrumento también puede ser. Entonces, antes de la Y ya no hay una consonante, sino que hay una vocal, la vocal A. Entonces, en ese caso, solamente agrego S. Ya no hay necesidad de hacer esa modificación, de cambiar la Y por I latina, agregar ES. Oriana plays the piano in the theater. Por eso play no es con ES, sino con S al final. Y lo mismo el verbo say, que es el verbo decir. Cumple la misma regla. Entonces, ojo con los verbos que terminan en Y porque tienen estas dos variaciones. Para los demás, los que terminan en O,
SH, CH, WS, X, Y, Z, o en la O también. Así ya la había mencionado acá. Entonces, ahí sí agregamos ES. Y para el resto de verbos, se le va a agregar simplemente la S. ¿Listo? Muy bien. Por acá voy a revisar el chat a ver qué pregunta hay. Me pregunta Liz, ¿esto que estamos viendo está en el link? No, el link que envié por WhatsApp es para repasar las preposiciones del lugar. Sin embargo, también les voy a buscar una actividad, ya se las muestro. Permítanme un momento. En donde ustedes van a poder revisar las reglas del presente simple. Listo, muy bien. Entonces, pueden hacer este ejercicio ya habiendo practicado, en donde van a clasificar los siguientes verbos. Acá tenemos el verbo study, que es estudiar, cry, llorar, fly, volar, carry, llevar o cargar, do, el verbo hacer, watch, el verbo ver, ver televisión, por ejemplo, lo utilizamos mucho, go, el verbo ir, kiss, es el verbo besar, help es el verbo ayudar, es el nombre de este componente es help me please, es ayúdame por favor. Write es el verbo escribir, take el verbo tomar, pero ojo, no es de tomar de beber, sino de, por ejemplo, tomar el bus, take the bus, o tomar un lápiz, take the pencil. Wash, el verbo lavar, relax, relajarse, close, cerrar, tidy es limpiar, play, jugar o tocar un instrumento y el verbo like, que es gustar. ¿Qué deben hacer aquí? Deben empezar a clasificar los verbos de acuerdo a esas reglas del presente simple. Entonces, recuérdenme, study, ¿dónde podríamos ubicar el verbo study? Estudiar. En la última. Study. That's one, very good. En la última. ¿Por qué? ¿Me recuerdan? Porque termina en Y y la antepenúltima es una consonante. Le cambia por I y le agrega S. Muy bien, exacto. Entonces, como termina en Y, entonces revisamos si antes de la Y hay una vocal o una consonante. En este caso es una consonante, la D. Agregamos IES, cambiamos la Y por I latina ES. Muy bien, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué pasará con el verbo write, que es escribir? ¿Dónde lo ubicamos? En la primera, entonces le agregamos la S. Muy bien, hace parte de la primera regla que es agregar S. Very good. ¿Y qué pasará con el verbo kiss, que es besar? Le agregamos S. Muy bien, perfecto. Gracias por tu ayuda. Entonces, en este caso, es un verbo que tiene la terminación doble S. Por lo tanto, agregamos S. Entonces, ese es el objetivo de esta actividad, que ustedes aprendan a clasificar los verbos. Aquí solamente hay algunos verbos, ¿no? Son muchos, pero podemos empezar con estos. Entonces, ahí les compartí el enlace también en el grupo para que, y por el chat, para que ustedes puedan hacer este ejercicio y practicar los verbos en tercera persona. Muy bien, voy a mirar por aquí si hay alguna pregunta. Dice alguien que se le complica el tema del verbo regular e irregular. Hay un material de ayuda para familiarizar. Ok, pero te estás refiriendo a los verbos regulares y a los verbos irregulares cuando hablamos del pasado, ¿sí? Del pasado simple. Porque si es esa temática, te puedo enviar, me puedes escribir por WhatsApp y yo te envío el listado de los verbos en infinitivo y su correspondiente verbo regular o irregular. ¿Listo? Entonces no te preocupes que ahí lo podemos
trabajar. Igual pues eso no hace parte ahorita de este módulo, más adelante ustedes van a ver los verbos en pasado y obviamente ahí sí se van a tener que aprender los verbos regulares e irregulares. Los regulares son aquellos que se caracterizan porque al final llevan ed, ¿sí? Y los irregulares son aquellos que tienen una forma especial en pasado. Por ejemplo, write, wrote, speak, spoke, go, went. Y los regulares, pues los que terminan en ed. Entonces, yo te puedo enviar un listadito de verbos para que te los vayas aprendiendo. Es cuestión de memorizarlos, no más. Como cuando ustedes estaban aprendiendo las tablas de multiplicar en el colegio. Listo, muy bien. Entonces, no nos salgamos del tema por acá. Presente simple, creo que ya quedó más claro en qué consiste el presente simple. Ahora vamos a revisar por acá. Acá tenemos entonces las reglas y el verbo to be. Pues el verbo to be ustedes lo vieron en el nivel 1, entonces creo que no es necesario hacer énfasis en el verbo to be. Sin embargo, aquí hay un anexo, ¿sí? Que les permite a ustedes pues recordar lo que es el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Entonces pueden descargar ese anexo, también se los puedo enviar por el grupo en donde ustedes se van a familiarizar precisamente con esta estructura, que es de las estructuras más sencillas en inglés, que es el verbo ser o estar. I am, you are, he is, she is, they are. Aquí identifican cuál es singular, cuál hace parte del plural. También pueden identificar las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, pero solamente con el verbo to be. ¿Listo? Recuerden que el to be me sirve también para hablar de la edad, que la edad no se trabaja con el verbo have, sino con el verbo to be. Y para hablar, por ejemplo, de emociones o sentimientos. En español yo digo yo tengo frío, ¿sí? Utilizo el verbo tener, pero en inglés no. En inglés yo utilizo, por ejemplo, la estructura I am cold o I am hungry, yo tengo hambre, ¿sí? No digo I have, sino que utilizo el verbo to be. Entonces sí les recomiendo que quien tenga por ahí dudas con el verbo to be, descargue este anexo que aquí pues pueden encontrar toda la información. Sin embargo, pues esto es temática de nivel 1. Muy bien, y vamos entonces a revisar el presente progresivo antes de finalizar. ¿Listo? Los otros dos módulos pues los finalizamos el jueves. Muy bien, el presente progresivo ya ustedes también lo vieron en el nivel 2. Sin embargo, lo vamos a recordar. ¿Quién me dice en qué consiste el presente continuo? ¿Para qué lo utilizo este tiempo verbal? ¿Alguien se acuerda del presente progresivo o continuo? Tengo entendido que es para las acciones que estamos ejecutando. Muy bien, exactamente. Entonces es un tiempo verbal que me sirve a mí para expresar una acción que está en progreso. ¿Listo? Entonces, ustedes se van a fijar que todos los verbos van a terminar en ing. Entonces, como decía nuestra compañera, son actividades que estoy ejecutando. Entonces, es cuando yo digo almorzando, corriendo, saltando, aprendiendo, jugando, saltando, llorando, disfrutando, es ese ando o ese yendo de los verbos. A eso se le va a llamar gerundio. A ese ing que está al final del verbo se le llama gerundio. ¿Listo? Entonces, esa es la característica principal del presente progresivo. Y precisamente, pues me sirve a mí para indicar que una acción está en progreso, que se está ejecutando. Entonces, esta estructura es súper fácil, ¿sí? Es muy sencilla. Tienen que tener muy en cuenta el verbo to be porque aquí sí se utiliza el verbo to be. Si ustedes se fijan en el presente simple, no se utiliza el verbo to be. En el presente simple, yo digo simplemente, yo me levanto a las 5. I wake up at 5 a.m. Ahí no utilicé verbo to be. Pero cuando yo hablo del presente progresivo, sí debo utilizar el verbo to be. Si ustedes se fijan en este cuadrito que estoy mostrando en pantalla, acá tenemos la estructura del verbo to be. El auxiliar aquí es el to be. I am, you are, he, she, is, we, you, they are. Y el verbo base, que es el verbo principal de la oración, debe ir con ing. ¿Listo? Drink, en este caso, es el verbo beber. Y si ustedes se fijan, se le agregó ing.
drinking sería bebiendo. Entonces, ¿cómo traduciríamos esta oración? I am drinking orange juice. Yo estoy bebiendo jugo de naranja. Por eso es que es muy importante utilizar el auxiliar, porque siempre hay que expresarlo con el yo estoy haciendo, yo estoy durmiendo, yo estoy corriendo, yo estoy saltando. Es ese I am. Y al verbo base, pues recuerden agregar ing. ¿Listo? Entonces, aquí también hay una serie de reglas para agregar ese ing, que ustedes también ya las vieron. Se las voy a recordar rápidamente, ¿listo? Entonces, cuando ese verbo principal termine en lo que yo debo hacer es eliminar la e y ahí sí agregar ing. Entonces, por eso es que el verbo, por ejemplo, come, mírenlo, aquí tenemos que es un verbo común, come, venir, cambia a coming, ¿sí ven? Que se le agregó ing, pero ¿qué pasó con la e? Se eliminó, porque esa es una de las reglas de esta estructura. Lo mismo con el verbo dance, que es bailar, dancing, ing. ¿Sí ven? Entonces, cuando tengan un verbo que termine en e, quiten la e y ahí sí le agregan ing. Esa es una de las reglas. Y ahora tenemos que tener muy en cuenta que hay verbos que son monosílabos. ¿Qué quiere decir monosílabo? Pues que tiene solo una sílaba, son verbos corticos, como por ejemplo el verbo swim, nadar, o el verbo run, o el verbo begin, ¿sí? Que son verbos, bueno, begin ya es bisílabo, los dos primeros son monosílabos. ¿Qué pasa cuando un verbo es monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante? Pues debo duplicar esa última consonante. Entonces, miren, swim quedaría swimming con doble M, porque la última consonante es la M, entonces debo duplicarla. Lo mismo run, run, running, con doble N. Y para los verbos que son bisílabos, ¿sí? En este caso, begin, forget, entonces debemos revisar en dónde está el acento o la acentuación, como cuando aquí en español, perdón, hablamos de las tildes. En inglés no existen las tildes, pero sí esa acentuación se debe expresar. Es decir, yo no digo begin, sino que yo no digo begin, sino begin. Es decir, que la acentuación está al final, ¿cierto? Como si la tilde estuviera en la i. Y yo no digo forget, sino forget, ¿cierto? Entonces, la acentuación está al final, en la segunda sílaba. Cuando ocurre esto, también se duplica esa última consonante. Pero hay verbos que son bisílabos que no les pasa eso. Por ejemplo, el verbo listen. Listen es el verbo escuchar. Y el verbo listened es un verbo bisílabo, termina en consonante, vocal, consonante, pero como la acentuación está al inicio y no al final, entonces no hay que duplicar esa N. Queda normal, le agregamos ing, listening. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo en cuenta en las reglas del presente progresivo. Y lo mismo aquí les van a recordar las afirmaciones, negaciones y las preguntas. ¿Cómo hacer una afirmación? Debemos utilizar un sujeto, el verbo to be, el verbo en gerundio. ¿Me recuerdan qué significa el verbo en gerundio? ¿Quién se acuerda? El ando, endo. Muy bien, es decir, el ing al final del verbo. Ese es el gerundio. Y el complemento. Para las negaciones utilizamos un sujeto, el verbo to be, que es el is, el are o el am, el not para hacer que la oración sea negativa, el verbo en gerundio y el complemento. Y para las preguntas utilizamos verbo to be, es decir, cambiamos de lugar. Primero el val to be, luego el sujeto, luego el verbo en gerundio y por último el complemento. Si ustedes se fijan en las tres formas, el verbo tiene ing. Waiting, waiting, waiting. Miremos los ejemplos. Nellie is waiting for the bus. Nellie is waiting for the bus. Nellie is not waiting for the bus. Nellie is not waiting for the bus. Y la última. Is Nellie waiting for the bus? Is Nellie waiting for the bus? Es una pregunta. En las tres se utilizó el mismo waiting. Entonces, es una estructura muchísimo, muchísimo más fácil, ¿listo? Que la del presente simple, porque la del presente simple sí ya depende de si es tercera persona, si es afirmativo, hay que cambiar los verbos y hacerles variaciones.
Por acá están los verbos irregulares que me preguntaban ahorita en el chat. También los pueden descargar por aquí. Los pueden ver, ahí están los anexos. La idea es que ustedes revisen todo este material que les va a servir bastante. Entonces aquí están los verbos irregulares, que son los que no cumplen como tal una regla, ¿sí? Que es la de poner al final ed. Los regulares son los que se les pone ed, los irregulares no. Entonces aquí pueden descargar el listadito del verbo en infinitivo, el verbo en pasado, ¿sí? Pretérito y el verbo en pasado participio. Y también está la traducción. ¿Listo? Ahí aparecen los verbos, entonces ahí lo que debemos hacer es memorizarlos. Es lo único, no hay más. Memorizar, así como les dije hace un momento, como cuando nos aprendimos las reglas de multiplicar. Y recuerden que al final de cada módulo hay una actividad, ¿listo? Entonces, hacer la actividad, tanto la del presente simple como la del presente progresivo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Acá está. Entonces, deben identificar cuál es el verbo que corresponde a cada oración de acuerdo al sentido de esa oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas claves, palabras clave. Por ejemplo, right now. ¿Alguien sabe qué significa right now? ¿Ahora mismo? Ahora mismo, muy bien. Entonces, si en la oración dice ahora mismo, será una oración del presente simple o del presente progresivo. El progresivo. Muy bien, del progresivo porque quiere decir que la acción está siendo ejecutada ahora mismo. Entonces, debemos revisar si es drinks, que hace parte del presente simple, o is drinking, que hace parte del presente progresivo. Y lo mismo hacen con las demás oraciones. Recuerden, las que son del momento es ing, y las que hacen parte de un hecho general, de una rutina, de un hábito, pues son actividades del presente simple. Y al final verifican respuestas y listo, chicos. Ahí están entonces esos ejercicios para que los estudien, para que los revisen. Básicamente el primer componente es un repaso de los niveles anteriores. Nos queda pendiente entonces la expresión there be, que es el verbo haber, y los verbos modales con las WH. ¿Listo? Solamente vamos a ver el can y el could para la próxima sesión, que es el jueves. Nos quedan pendientes estos dos módulos. Muy bien, vamos finalizando. ¿Alguna pregunta? Por aquí voy a leer si hay alguna pregunta. Creo que no hay dudas ni inquietudes. Muy bien, entonces recuerden, trabajamos los lugares de la ciudad, trabajamos las preposiciones del lugar, trabajamos también el presente simple y el presente progresivo. Entonces, para que por favor se vayan familiarizando con esas temáticas, todo está en la plataforma, allí lo pueden encontrar y de esa manera vamos a ir avanzando, ¿listo? Para la próxima sesión, pues las temáticas que les mostré. Y cualquier duda, inquietud que tengan al respecto, me pueden contactar. Ya les voy a dejar por acá mi correo electrónico y también mi número de teléfono, aunque pues tenemos también el chat en WhatsApp. Eso también nos va a ayudar a mantenernos comunicados. Por aquí, Angélica me pregunta, ¿me puedes dar? Sí, claro que sí, Angélica, nos quedamos al final, no te preocupes y me comentas cuál es la situación o la pregunta que necesitas resolver. Listo, chicos, eso es todo. So, guys, thank you so much for your time today. Thanks for coming. I hope you have a very, very good day. Que tengan un feliz día. Nos encontramos el jueves. So, meet you again on Thursday. Have a good day. Bye, bye, everyone. Bye, teacher. Bye. Thank you for your time. Thanks for coming. All right, Sergio, goodbye. Thank you so much. Liz, thank you. Have a good one. Melissa, have fun. Have a good afternoon. Thanks. See you on Thursday. Muy bien, me quedo entonces con Angélica, que necesita resolver alguna duda. Cuéntame, Angélica, ¿qué necesitas? Okay, have a nice day. You too, Hector. Thank you so much for your time and for your attendance. Bye-bye.
Listo, Angélica, voy a leer tu pregunta si la tienes ya o me puedes activar el micrófono. Yo quisiera saber de casualidad si hay alguna actividad activa en pendiente. Es que veo el cronograma y también veo como las fechas, pero entonces como que me confundo un poco. No sé si me Ok. podrías explicar, por favor. Claro que sí. Bueno, pues hasta el momento no he explicado la primera actividad del curso, ¿sí? Porque ayer tuvimos la sesión de bienvenida, ¿sí? Y, espérate, yo proyecto pantalla para mostrarte el cronograma. Listo. Hasta ayer tuvimos la sesión de bienvenida. En la sesión de bienvenida, pues, hablamos acerca de generalidades del curso, de cómo manejar la plataforma, porque pues algunos chicos no saben cómo manejarla. Entonces, eso fue lo que se hizo ayer. Hoy iniciamos con temática, como te diste cuenta, y el jueves vamos a explicar la primera actividad del curso, que es un test y que está relacionado con la temática que estamos trabajando. Sin embargo, pues todo esto ya está habilitado. Entonces, si tú quieres, puedes hacerlo de una vez. Si sientes que puedes hacerlo, que tienes ya los conocimientos para hacerlo, lo puedes hacer. De hecho, tú puedes hacer cualquiera de las actividades que están ya dispuestas en el curso, porque como están disponibles, no hay inconveniente. Tú puedes hacer el curso en 2, 3, 4 días. Entonces, ya te voy a mostrar en el cronograma. Espera, porque esto está un poquito lento. El cronograma tiene unas fechas, pero esas fechas, digamos que están allí por protocolo, ¿sí? Como por llevar un orden. Sin embargo, todo está disponible, entonces se puede realizar en cualquier momento. Es más, si tú no tienes el tiempo para realizar el examen que se va a pedir, que es la primera actividad ya, entonces lo puedes hacer al final del curso. Entonces, mira, este es el cronograma. Ayer tuvimos la primera sesión. Hoy tenemos la sesión la sesión sincrónica nos explica la temática y la primera evidencia de aprendizaje es este test. Este test lo puedes presentar directamente en la plataforma. Entonces tú vas a la plataforma y vas a la sección actividades de aprendizaje guía y aquí aparece el test. Entonces ahí lo puedes presentar. Esa es la primera actividad. Y las otras pues también están habilitadas, pero pues no las he explicado todavía porque no estamos de acuerdo al cronograma en esas fechas. Listo, dale, muchas gracias. Okay, very good. So thank you so much, Angelica, for your time. Hope you have a great day.